Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Mi nombre es Carolina. José Fabián. Juan David. Y yo soy Santiago Pinto, quien lamentablemente no pudo estar en la grabación del video, sin embargo estoy haciendo parte de la edición del podcast. Y nuestro entrevistado es el profe Juan Manuel. Cuéntanos un poco más de ti. Bueno, yo soy divulgador de contenido de ingeniería electrónica desde hace más de 10 años en redes sociales, pero actualmente inicié mi carrera de docencia en la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Y bueno, vamos a hablar justamente sobre esa transición, sobre mi trayectoria y cosas muy interesantes que podrían serles de agrado. Ya que sabemos un poquito más de nuestro profe, empezamos con las preguntas. ¿Cómo nació tu pasión por la electrónica y en qué momento decidiste que querías dedicarte profesionalmente a esto? Ok, esa es una historia un poco graciosa porque yo de niño, cuando aún casi que gateaba, yo vi un tenedor por ahí y vi un tomacorriente. Yo dije, tenedor más tomacorriente. No sé ni cómo lo hice, porque igual un tenedor es durito, pero logré meter el tenedor en el tomacorriente y Claro. estallaron todos los breakers de la casa y yo como wow, quedé como medio maravillado. Pero después en secundaria, yo en 10º y 11 tenía una modalidad a la cual yo podía elegir. Es decir, teníamos modalidad académica, modalidad comercial, modalidad electrónica. Ya de por sí teníamos algunas asignaturas de electrónica y veía que me gustaba, pero al haber elegido la modalidad electrónica fue que yo encaminé esa chispa inicial y logré hacer algunos proyectos muy sencillos que comparado tal vez a las cosas que uno hace ahorita, puede que alguien diga, no, qué tontería hacer eso. Pero eso fue la base y lo que fundó justamente todo ese gusto y dije, yo me quiero dedicar a esto. Bastante bien. ¿Qué experiencias de tu etapa universitaria marcaron más tu camino como ingeniero electrónico? Bueno, yo creo que hay varias, unas más pequeñitas que creo que todos los estudiantes en algún momento sentimos de haber aprobado un parcial imposible, de haber sacado adelante un proyecto que parecía no ir a ningún lado, pero sin lugar a dudas serían las competencias de robótica. Aquí en la universidad actualmente ya casi no se realizan, pero anteriormente sí, y en ellas tú podías realizar un robot que cumpliera cierta tarea. Hay varias categorías. En la que yo competía específicamente se llamaba seguidor de línea. Tú tenías una pista blanca con una línea negra y el robot sin ayuda de ningún humano tenía que seguir esa línea, no salirse, completar el circuito en el menor tiempo posible. Tú podías ir aumentando la dificultad añadiendo ángulos rectos, añadiendo objetos que él mismo tenía que evadir y regresar al recorrido, o incluso también capturarlos y llevarlos a la meta. Y el hecho de haber participado en esas competencias creo que me enriqueció demasiado porque tú ahí utilizas todo, utilizas electrónica analógica, electrónica digital, programación de microcontroladores, teoría de control, electrónica de potencia y además toda la experiencia social de estar trabajando con muchas personas en un mismo proyecto, de un evento grande, la socialización, en general son experiencias que te enriquecen en todo sentido. Prácticamente estás practicando todo lo que hiciste o lo que aprendiste más bien en la carrera. Ahí yo hice amigos muy especiales, inclusive adquirí contactos. En general, todo lo que uno casi que podría soñar, porque a veces los estudiantes pensamos como lo que estoy aprendiendo no tiene aplicación, o tal vez no que no tenga aplicación, no sabemos en qué aplicarlo. Exacto. Y esos robots ayudaron a aterrizar todo ese conocimiento de una manera muy divertida, enriquecedora en general. Una sensación muy gratificante. Sí, Ah, más claro. porque esos robots a veces hacen locuras, se salen, estrellan, cuando quieres que va a dar obstáculos, a veces no va en obstáculos y se lleva ese obstáculo quién sabe hasta dónde. Eso era muy divertido. Eso lo extraño bastante. Ay, qué chévere, qué chévere. Ahora hablando más que todo en redes sociales, ¿qué te motiva a ti a crear Mundo Electrónica y convertirlo en una plataforma tanto educativa, más o menos, diría yo, según el contenido que he visto, pero también de difundir electrónica y de hacer cosas chéveres, de mostrar cosas que no se ven tanto? Ok, yo siempre he sido una persona que he considerado que tengo no solo la facilidad para enseñar, sino además la vocación. En general, todo en mí apunta a lo que debe tener una persona para enseñar.
Y eso se vio reflejado desde muy pequeño. Yo le enseñaba conceptos de electrónica a mis compañeros en secundaria y usualmente lo entendían muy fácil. En mis primeros semestres de electrónica también. Y alguna vez uno de ellos me dijo, debería subir algún video explicando algún tema a YouTube. Yo recuerdo que eso fue un sábado por la mañana, yo le robé el portátil a mi mamá porque yo no tenía computador. Y usualmente lo utilizaba para jugar los sábados en la mañana, pero dije, no, hoy voy a hacer algo diferente. Y realicé un video sobre qué es la resistencia eléctrica, añadí unas animaciones sencillas. En ese entonces los programas de edición no eran tan flexibles como ahora, pero, y tampoco yo sabía manejar programas, pero pude grabar, sacar mi primer video y por ver el buen recibimiento de las personas, lo que significó hacer ese video, que el proceso me pareció interesante a pesar de que pues no sabía mucho sobre el tema, me llevó a grabar mi segundo video, o por lo menos no recuerdo si fue el segundo, pero sí fue muy seguido, un video sobre fabricación de un amplificador de audio muy chiquitico, con componentes muy económicos. Eran, si mal no estoy, unos 6 componentes, se podía armar muy sencillo y ya podías escuchar tu música en un amplificador hecho por ti mismo. Ese video también en su momento se volvió viral y ya de ahí en adelante dije, aquí puede haber algo interesante. Y empecé. Creo que ya respondiste mi pregunta, que quería decir que fue tu primer video. Pero entonces yo quisiera preguntarte más allá, ¿qué es lo que te motivó a seguir cultivando eso? Porque yo digo que la disciplina en redes sociales es algo que tarda muchísimo, pero muchísimo en uno poder tomarla. ¿Qué te mantuvo a ti? Porque te pueden ver tu segundo video, sí, pero en hacer el tercero, el cuarto y seguir así hasta pues tener un canal bien constituido como el que tú tienes. Sí, creo que en redes sociales el concepto de, por ejemplo, viralidad hace que las personas se cieguen un poco sobre lo que significa ser un creador de contenido consistente. Que tengas un video viral no significa que ya tienes la vida solucionada o que todos tus videos van a ser virales de ahí en adelante. Eso requiere mucha consistencia para mantenerlo. Lo que a mí me motivó en un principio fue primero ver que a las personas les gustaba el contenido que les servía, porque yo recuerdo comentarios del principio en el que algunas personas me decían que, por ejemplo, no tenían acceso a conocimiento de electrónica de calidad y podían tener acceso a internet, ver esos videos y adquirir el conocimiento, lo cual me pareció muy interesante en algunas zonas donde tal vez la educación electrónica no está muy bien constituida, pero con tal de que puedan acceder a internet, tienen todo este conocimiento. Además, los buenos comentarios de las personas, de una u otra forma, eso también te llena un poco, te hace sentir que lo que estás haciendo funciona, que le sirve a las personas. También el tema de la monetización en su momento, porque pues yo era en ese entonces un estudiante que creó un canal de YouTube un 11 de noviembre de 2014, recién iniciaba la universidad y tú sabes que uno muchas veces de estudiante universitario tiene que elegir entre empanada y fotocopias. Entonces el hecho de yo poder empezar a generar un poquito de dinero de esa forma también me motivaba. Y los patrocinios, porque muchas personas no lo saben, pero gran parte de los ingresos que tú tienes en redes sociales están fuertemente constituidos por patrocinadores. Claro. Evidentemente tú ganas un dinero por publicidad, la típica publicidad que te aparece en un video de YouTube a la hora de abrirlo, pero las marcas son las que más te ayudan a la hora de continuar, por así decirlo, económicamente, apoyando todo lo que tú necesitas para poder continuar. Y cuando empecé a ver que marcas reconocidas empezaban a apoyar ese contenido, que estaban interesadas, también eso me impulsó. Por ejemplo, mi patrocinador más fuerte en este momento es Rigol. Rigol es una de las empresas líderes en instrumentación electrónica, fabrica osciloscopios, fuentes de alimentación, generadores de funciones. Ellos me dieron un osciloscopio bastante chévere, a cambio obviamente pues de unas condiciones de colaboración, pero el hecho de poder acceder a eso a cambio de el trabajo que yo disfruto, que llevo haciendo desde hace mucho tiempo con respecto, y además todas esas virtudes que ya había mencionado anteriormente, pues te mantiene, de una u otra forma te mantiene, motivan mucho. Claro, entiendo. Has alcanzado cifras impresionantes en tus redes sociales. ¿Cuál consideras que ha sido tu técnica o estrategia para conectar con una audiencia tan grande?
Bueno, esto está relacionado con mis inicios. Cuando yo empecé a realizar videos, los videos de electrónica que existían mayormente eran de personas tipo los reparadores de televisores, de esta persona que en el barrio te arregla la licuadora, cosas así por el estilo. Y ellos, si bien pueden tener mucho conocimiento práctico, empírico, normalmente no lo tienen sobre elocuencia, comunicación efectiva, sobre iluminación, grabación. Entonces ellos tienden a ser o muy redundantes o a ser muy superficiales, no enfocan tal vez lo que en ese momento me interesa. En general, el contenido audiovisual se ve gravemente afectado. Yo vi esa necesidad y dije, bueno, ¿cómo puedo hacer para que estos videos se entiendan más, se vean mejor, corregir en general todos esos fallos? Y así fue como yo inicialmente empecé a solucionar cada uno de esos problemas. Buena cámara, bueno, en ese entonces, como sí, 2014, 15, 16, yo utilicé un celular y yo no tenía para un trípode, yo utilizaba un tarrito de esos tarritos de papas Pringles. Yo le cortaba en un lado, ponía el celular y lo dejaba así y yo me ponía aquí atrás y trabajaba. Más adelante, y eso fue suficiente para estabilizar la cámara. Más adelante, pues conseguí obviamente un trípode, una cámara, pero al haber hecho ese pequeño cambio, ya hacía que la toma adquiriera un poco más de calidad. Luego la iluminación, compré unos bombillos un poco más grandes, que iluminaban un poco mejor, corregí esa iluminación. Y así, fui corrigiendo. Y además, enfoqué el contenido pensando en mi público. Porque ¿quién quiere ver, por ejemplo, cómo armar algo relacionado con electrónica moderna? Usualmente las personas más jóvenes. Entonces, al yo tener claro ese público, enfoqué los videos a información que les pudiera servir a ellos. Obviamente también creo contenido en general para todas las edades, pero al haber particularizado eso, como fue varios amplificadores de audio que yo hice, inclusive un generador reciclado que podría ser un proyecto escolar. Yo pegaba 2 CDs, bueno, en ese entonces todavía se usaban bastante los CDs, le ponía como un cauchito de los que vienen en bolsas de comida y se lo unía a un motor y yo movía y pues encendía unos bombillitos, ¿sí? Y una vez entendí lo importante que es el público objetivo, fue que ya entendí las necesidades e hice los videos que en ese momento no solo ellos necesitaban, sino también con los que yo me sintiera cómodo, porque tampoco voy a estar haciendo contenido únicamente porque a ellos les gusta y les interesa. Yo también tengo que sentirme cómodo con lo que hago. Okay. ¿Cómo logras traducir temas tan complejos y técnicos a un lenguaje que sea más entendible para tu público? Creo que eso es algo muy importante y más en redes sociales, porque a veces el conocimiento muy técnico, muy formal, muy como es tal cual, no es la mejor manera para introducir un tema. Todo tema se puede simplificar y todo tema se puede complicar. Ambos en extremos absurdos. Entonces yo empiezo con un tema. Por ejemplo, podrían ser transistores. Los transistores tú los puedes estudiar desde un punto de vista circuital muy complejo, con muchos elementos que hacen parte del transistor internamente, o puedo empezar diciendo que el transistor puede funcionar para amplificar señales o para dejar o no pasar corriente, como un interruptor. Cuando tú entiendes cómo mostrar un concepto de manera simple, es que empiezas a desarrollar. Yo empiezo de manera simple, algo que todo el mundo puede entender, y luego poco a poco lo voy complicando, lo voy particularizando hasta que llegamos a un nivel bastante más complejo, formal, pero al haber pasado por ese proceso es que puedes hacer que la persona entienda más fácilmente lo que se está haciendo. En algunos libros, algunos autores te explican un componente que se llama el amplificador operacional, primero desde cómo es por dentro y luego sí a la hora de utilizarlo. Yo no voy tan de la mano con eso porque el amplificador operacional por dentro es bastante complejo y si tú empiezas desde ahí, probablemente los vas a perder. Yo prefiero empezar desde la utilización del amplificador operacional, que es muy sencillo, y luego poco a poco vas indagando en cómo está hecho por dentro y vas comprendiendo efectos que anteriormente no supiste a qué adjudicarlos, pero ahora ya lo puedes hacer. Además de eso, el hecho de que tú en redes sociales puedes editar, puedes controlar mucho más la situación,
es que logras que sea mucho menos redundante y más preciso, te ayudas con animaciones, con colores, que a veces al ver un libro, pues son dos maneras totalmente distintas de adquirir conocimiento. En algunos videos yo utilizaba ciertas animaciones y ciertos colores para poder mostrar algunos efectos y automáticamente la persona ya sabía que yo me estaba refiriendo a otra cosa sin yo tener que decírselo directamente. Ese aprovechamiento de medios audiovisuales, de sonidos, de transiciones, de formas, colores, hace que tú puedas adquirir conocimiento desde muchos puntos de vista distintos, porque claramente todas las personas aprenden de manera distinta y cubrir todo ese espectro aumenta la probabilidad de que todas las personas se entiendan. Ok. Tú pasaste de estudiante a profesor debido a la opción de la universidad de hacer prácticas como profesor. ¿Consideras que en ese periodo tu manera de enseñar cambió? Sí, es muy, ¿cómo decirlo? No sé si abrumador sea la palabra, pero la voy a usar en este momento. Es muy abrumador ese cambio porque tú pasas de ser un estudiante que tenía una percepción de cómo son las cosas en la universidad y de la educación a ser profesor y obtienes una perspectiva totalmente distinta. Poco a poco empiezas a entender por qué los profesores piensan lo que piensan, por qué hacen lo que hacen, en general muchas cosas que antes tú no te planteaste. No significa que vayas a compartir al 100% esas opiniones. Entiendo por qué ellos son así, o lo que digo, dicen lo que dicen, hacen lo que hacen, pero no significa que lo vaya a hacer. También soy más consciente de la carga que yo le doy a mis estudiantes, de lo que ellos pueden ser capaces y lo que no, de lo que significa realmente ser un buen profesor en el sentido de tú estar preparando las clases, estar pendiente de las dudas de tus alumnos, ser muy dinámico y en general estar preparado al cambio, porque tú puedes llevar un cronograma, pero de pronto en alguna clase no alcanzaste a cubrir un tema, o si alcanzaste y cubriste un poquito más, eso te va cambiando las reglas de juego constantemente. Que un estudiante tal vez no pudo presentar un examen, o que cometiste tal vez un error en un parcial a la hora de formularlo y después tienes que decidir, bueno, ¿ahora qué voy a hacer con ese punto? ¿Lo tengo en cuenta? ¿No lo tengo en cuenta? ¿Cómo calificar? La imparcialidad a la hora de calificar, de dar una puntuación es muy complicada. Entonces, tener en cuenta todo eso te hace replantearte, bueno, ¿cómo voy a enseñar estas cosas de tal forma que vaya de la mano con todo esto, que se vea que hay un buen proceso de enseñanza y también de aprendizaje, y asimismo tú no quemarte? Porque créeme que hay tantas cosas en las que tiene que pensar un profesor si quiere realmente hacer un buen trabajo, que simplemente te abruma. Y eso no solo cambió mi manera de enseñar, sino también de comprender tanto estudiantes como profesores, más si yo vengo de una enseñanza en la que yo controlo todo. Yo controlo el guión, las cámaras, iluminación, lo que digo, cortes, edición, distribución, miniaturas, todo yo lo podía controlar. Pero ahora esto es en tiempo real. Y eso, quieras que no, ese cambio es complicado, pero me gustó. Y ahora, el tema de conversación por el cual probablemente la mayoría de ustedes ingresó a este podcast. ¿Qué hay sobre el dinero? Bueno, ahora que estamos hablando de que eres profesor, llega la gran pregunta del millón. ¿Quién paga mejor? ¿La universidad o las redes sociales? Claro, siempre el tema del dinero es algo que siempre nos mata, y más si está relacionado con redes sociales, porque a veces podemos pensar en, no, una persona puede en un trabajo, llamémoslo clásico, puede recibir tal sueldo, tales ayudas, tal, pero con redes sociales es un poco más místico. En redes sociales tú puedes adquirir dinero por 3 grandes vías. La primera es publicidad. Tú, en tu video, decides dónde poner publicidad, digamos en YouTube, la que YouTube decida. O también puede venir de donaciones, si tú habilitas alguna página como Patreon, donde los suscriptores puedan pagar una suscripción para que tú les des contenido exclusivo, para que vean videos antes, cosas por el estilo. Y patrocinios, en las que empresas te dicen, mira, yo quiero que patrocines mi producto, o te envío una muestra, y suele haber un cambio, ya sea que tú te quedas con el producto o que ellos te dan dinero a cambio y tú lo regresas. En muy raros casos te quedas con el producto y además te dan dinero. Y ahí a lo que voy es que
lo que se gana en redes sociales es muy variable. Anteriormente existía un parámetro que no sé actualmente si se llama así, que era el CPM. CPM es la cantidad en dólares que tú generas por cada 1000 visitas que contengan anuncios. Porque ahora prácticamente todo video tiene anuncios, pero anteriormente a veces te podía salvar. Te salía anuncio o no te salía. Y también depende de los anunciantes. Es decir, si yo estoy en Navidad, habrán empresas, no sé, de galletas navideñas o de regalos o de juguetes que van a querer pagar más por tener publicidad. Pero si estamos en abril, nadie va a querer pagar publicidad por Navidad, ¿sí? También te vas a encontrar con que la época del año influye, bueno, la época del año lo acabo de mencionar, influye mucho, pero también el país. Entonces son tantas variables que lo que tú ganas en redes sociales es muy variable. Y depende, claro, también de cuántos videos tú subas, pero por sobre todo que también funcionen. Hay videos que se hacen virales y tú les dedicaste, no sé, un día, y hay otros videos que no los ve casi nadie y le dedicaste una semana. Entonces hay veces en las que yo sí gano más en redes sociales que en mi trabajo formal como profesor, pero hay veces en las que no. Eso es muy variable y eso es algo que también a veces me jugaba en contra porque yo no sabía cuánto más o menos iba a facturar. Aquí de manera presencial yo tengo la seguridad de que voy a tener un sueldo con una cantidad definida en tal día tal, pero en redes sociales dependerá de si aparece o no el patrocinador milagroso, de si el video gustó, de si estás en otras redes sociales, por ejemplo, y alguna de esas redes sociales se vio afectada por alguna situación política entre algunos países. Eso es muy variable. Bueno, profe, ya que ya sabemos que eres profesor y todo esto, dime cómo tú organizas tu tiempo para poder hacerlo en YouTube, poder divulgar los diferentes temas que has mostrado en tu canal y poder ser profesor y explicarle a nosotros como estudiantes. La verdad es algo muy complicado. Yo era capaz de realizar mi contenido con la calidad que yo lo realizaba en ese momento, gracias a que yo estudié gran parte de mi carrera en media matrícula, es decir, yo veía la mitad de las asignaturas de las que usualmente se ven. Claro, me demoré el doble en graduarme, pero eso me permitió realizar actividades en paralelo, porque esto también es un fallo que ojalá hubiera podido solucionar desde mucho antes. Yo era el que hacía todo. Y si tú te pones a listar las actividades, te das cuenta que es demasiado trabajo para una sola persona. Te cuento rápidamente, yo parto de una idea. Esa idea puede venir de mí, de algún conocido, algo que yo observé, que me la dejan en un comentario. Y yo grabo unos videos. Esos videos pueden incluir diseñar un circuito, probarlo, observar si funciona, si no sirve, si sirve, o diseñar un circuito que tal vez yo no puedo armar, sino que debo simular y enviar a fabricar y rezar con que cuando llegue el circuito ya fabricado funcione. Y todo eso después debes editarlo. Claro, está la grabación de todo lo que hiciste en ese momento, estar preocupado de la cámara, de las configuraciones, de la iluminación, de algunos parámetros te gustará tenerlos automáticos en algunas situaciones, en algunas otras manuales, no sé, enfoque, iluminación, asimismo justamente la iluminación que tú utilizas, dónde pones la cámara, cómo la pones, eso es un trabajo muy grande. Luego viene el guión. Cuando yo ya tengo armados todos los videos, yo escribo un guión, me pierdo un par de días para poder refrescar mi mente, regreso al guión y digo, uy, esto está como muy redundante, esto lo puedo mostrar de otra manera, eso lo hago unas 2-3 veces. Y luego lo grabo con un micrófono en una cabina y yo pues leyendo, repitiendo las tomas, después edito ese audio, empiezo ya a editar todo en conjunto y luego viene después, bueno, la miniatura. Un video, tú lo primero que casi que ves del video es la miniatura. Si la miniatura no te capta, no vas a tener esa visita. Entonces me esfuerzo con esas miniaturas, me esfuerzo también por lograr marcas de tiempo, que todo esté video por capítulos, que el video no sea tan extenso, en qué redes lo voy a publicar, asimismo pienso cómo lo voy a grabar. Luego la distribución, la manera en la que yo publicito eso, o sea, son tantas cosas, ¿sí?, que una sola persona, si yo llevara un trabajo tiempo completo, como el que estoy prácticamente teniendo ahorita como profesor, imposible. Justamente por eso actualmente mi frecuencia de videos cayó bastante, porque si voy a sacar videos, prefiero que esos videos sean muy poquitos, pero de buena calidad, y no empezar a sacar videos porque sí. Igualmente tengo pensado
contratar a algunas personas para que me ayuden con algunos temas que son más complicados y poder seguir con ese ritmo, pero sí o sí, si quieres lograr un contenido de calidad, y más en una universidad en la que pues la exigencia es bastante fuerte, necesitas tener personas que te ayuden. No hay manera de hacerlo tú solo, si no vas a acabar muy mal. Toma mucho tiempo lo de poder editar y hacer el video en general. Sí, hay veces que las personas no se imaginan la gran cantidad de trabajo que hay que hacer para lograr un buen trabajo audiovisual, un buen contenido audiovisual. Si no hay un equipo de trabajo detrás, eso es prácticamente imposible, más actualmente como se están llevando las cosas en el mundo, que todo tiene que ser muy rápido, que todo tiene que ser para allá. No hay manera de que tú lo puedas hacer solo. Anteriormente tal vez yo sí, no tenía los medios, estaba obligado para eso, pero ya no puedo hacer eso. Lo intento, pero no se puede. Y bueno, pues, ¿cuáles consideras que sean tus mayores retos pues, siendo un emprendimiento de educación para los estudiantes de forma virtual? Y pues también, de paso, ya que nos estabas hablando de complicaciones de tiempo, pues, ¿cuáles puede ser cómo decirlo, cosas que tienes que superar o cómo las superaste para poder estar, pues, en donde estás ahorita, mejor dicho? Ok. Esto, como muchas otras cosas en general en el mundo, depende de la época y del contexto social. Yo recuerdo que el problema inicialmente para mí era justamente tener el equipo, porque el audio es algo muy fundamental que a mí me parece que es mucho más importante incluso a veces que el video, ¿sí? Y encontrar un buen audio era difícil. En ese entonces los celulares tampoco es que fueran la gran maravilla, pero más o menos podías solucionar. El computador en el que tú editabas también influía mucho. Se necesitaba una máquina relativamente potente que no todo el mundo tenía. En general, cosas de el equipo necesario de grabación, edición, producción, ¿sí? Pero conforme fue avanzando el tiempo y adquirí estos equipos, apareció, por ejemplo, TikTok o en general el contenido instantáneo. Dopamina al 100%, que las personas no soportan nada que dure más de 10 segundos. Entonces, lograr que las personas quieran ver un contenido largo, extenso de educación es muy difícil. Debes poder engancharlos de alguna manera y eso te obliga a pensar, bueno, mi contenido va a seguir siendo extenso para las personas que les interese justamente esa duración larga, pero que en algún momento creo que va a tener que morir, o adapto mi contenido para que igualmente yo siga enseñando, pero de una manera más compacta, ¿sí? Y lograr eso es muy complicado porque lastimosamente actualmente necesitamos personas profesionales que hagan cosas difíciles y no hay personas casi dispuestas a eso, o tal vez no están dispuestas a estudiar o realizar lo necesario para poder llegar a ese punto de conocimiento en el que nosotros requerimos profesionales para que realicen estas tareas imposibles ahorita que estamos teniendo. Si a una persona le da pereza o su retentiva no da para ver algo que dure más de 10 segundos, imagínate para poder estudiar una carrera de ingeniería y tener todo ese conocimiento necesario para poder llegar a lo que el mundo pide actualmente. Ese es el problema más grande que yo he tenido actualmente. De una u otra forma lo solvento con contenido, por ejemplo, historias, que yo muestro algo un poco más casual sobre algo que yo estoy diseñando, sobre tips a la hora tal vez de ensamblar circuitos. Digamos que mi contenido ya no se está enfocando a traducir de manera mucho más, ¿cómo decirlo?, fácil de comprender, traducir un contenido que está en un libro difícil de comprender a un contenido fácil de comprender, sino va más a cosas más prácticas, tips más prácticos en lo que me acomodo siendo profesor, en lo que me acomodo con mis tiempos, en lo que en general pasa toda esta etapa de muchos cambios y cuando ya me pueda estabilizar, bueno, veré cómo puedo seguir trabajando en eso. Okay. Y si tuvieras que dar algún consejo a estudiantes universitarios de ingeniería para iniciar su canal y poder, pues, divulgar sobre estos casos, ¿qué les dirías? Lo primero es que aprovechen mucho las herramientas porque en su momento, volvemos a lo mismo, yo
no tenía tantas herramientas y facilidades como hay actualmente. Ahorita la calidad de grabación que tiene un celular es increíble. La inteligencia artificial también te puede ayudar muchísimo. Los programas de edición te permiten hacer cosas casi que así. Entonces, primero, entender las herramientas que tienes para hacerte el trabajo más fácil. Segundo, trabajo en equipo. Muchas veces tú tienes, no sé, un super título, tienes una maestría, un doctorado, pero si tú no tienes, por ejemplo, habilidades blandas, si tú no te comunicas correctamente con tus compañeros, si no sabes trabajar en equipo, eso te va a jugar muy en contra. Y si tú quieres realizar un canal, te recomendaría que tuvieras ayuda, trabajo en equipo, para que cada uno se especialice en algo y puedan sacar contenido más fácil, más variado y de mayor calidad. Y tercero, y más importante, no tenerle miedo ni a equivocarse, ni a aprender habilidades nuevas, porque hay personas que yo, no sé, me encontré en la calle o en eventos de electrónica que me hablan que también quieren iniciar sus canales, pero que les da miedo. Y yo, pues, les pregunto, bueno, ¿sabes por qué les da miedo? Dicen, no, es que de pronto lo hago mal. Digo, bueno, pero pues yo también en su momento lo hice mal. Yo también cometí errores. Recuerdo una vez que yo estaba armando un circuito, una fuente de alimentación, tenía un condensador, lo conecté mal y estalló tan fuerte que salió volando y rompió el bombillo. Esa es mi historia, casi que, bueno, de las historias más memorables que tengo. Y sí, yo me equivoqué un montón, pero si no nos equivocamos no somos capaces de avanzar. Ahorita las tecnologías y las herramientas nos permiten iniciar un canal con nada, que es crear una cuenta. Entonces háganlo, se van a equivocar, claro, pero lo importante es saber en qué se equivocaron, cómo pueden mejorar y seguir, que uno no sabe dónde puede terminar. Yo en ningún momento me imaginé que yo iba a tener justamente esa colaboración con Rigol. También tengo otra con Creality. Creality es una también empresa líder de impresión 3D. Y ellos también me proveen máquinas y yo las pruebo, pero también yo me las quedo. Y cuando también ingresé al campo de la impresión 3D, eso fue maravilloso. Y todas esas cosas no hubieran sido posibles si yo no hubiera dicho como, vamos a hacer ese video a ver qué pasa. Todo inició desde algo que yo en su momento no supe en qué podía llegar y todo lo que también me falta por llegar, porque no me estoy sepultando, aún falta mucho. Bueno, y ya que estás hablando de pues lo que va a llegar, ya que ya llevas más de una década en mundo electrónica, ¿qué es lo que esperas cómo evolucione tu canal y cómo evolucione tu divulgación ahora, ya con pues los avances de la época y todo eso? El hecho de que estemos en un momento de tantos cambios, no solo en parte de redes sociales, sino en general en el mundo, y particularmente en mi caso porque pues estoy como profesor primerizo, dictando clases, que cambió prácticamente toda mi rutina, pues eso me hizo mantener mis redes sociales un poco en stand-by justamente para yo poder pensar mejor qué es lo que voy a hacer. Como todo está muy cambiante, nada está definido, quiero darme el tiempo para pensar cómo enfocar mi canal sobre el contenido que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, qué redes voy a utilizar. En general, lo que quiero mantener es la esencia del canal, lo que hizo que el canal en ese momento creciera, la manera en que yo realizo las cosas. Pero tampoco me quiero meter en una camisa de fuerza y negarme al cambio, porque el cambio es más que necesario. Como yo quiero seguir realizando mi contenido de la mejor manera posible, que yo me siga sintiendo cómodo, que las personas les siga funcionando, tengo que hacer un estudio sobre mi público, sobre las cosas nuevas, y eso me va a tomar tiempo. Así que prefiero esperar un poco, analizar todas estas variables, reestructurar todo y volver con fuerza. Porque si no, no tiene sentido ponerme a hacer videos que no van a servir, que no me van a gustar, que ya están, por ejemplo, obsoletos. Vale. Si tuvieras que resumir, pues, en una sola frase, tu etapa de influencer y profesor, ¿cuál sería esta frase? Que el conocimiento debe... ¿Cómo para plantearlo? Sí. Que el conocimiento debería estar al acceso de todos y la manera en la que tú lo adquieres debería ser lo más fácil y comprensible posible. Te lo digo porque considero que una de las habilidades más fundamentales de un docente debería ser
tomar un conocimiento muy complejo, muy enredado o que tal vez requiere mucha experiencia en un tema, como puede ser tal vez en un libro, y traducirlo de tal forma que un estudiante lo pueda captar. Porque ¿para qué estás con un profesor en un aula si el profesor va a repetir lo mismo que ya está en un libro? La idea es que ese profesor entienda ese contexto, entienda cómo los estudiantes aprenden, cómo ven las cosas y hacer esa traducción para que ellos lo entiendan. Mi objetivo siempre va a ser mantener esa habilidad y mantener justamente la esencia que me hizo llegar hasta donde estoy ahorita. Claro, hacer los ejercicios más fáciles de entender para que pues los estudiantes tengan las ganas de seguir estudiando. Exactamente, como cuando a ti, por ejemplo, te hacen leer un libro por obligación, tal vez no es del género que a ti te gusta y entonces le adquieres odio a leer, ya no te gusta, pero si a ti te pusieran a leer tal vez algo que sí es de mucho interés tuyo, pues puede que desarrolles un hábito de lectura que sea muy sano intelectualmente hablando para ti. Sí, eso es muy importante. Muchísimas gracias por el tiempo que nos prestaste hoy. De verdad es una entrevista bastante enriquecedora. Si quisieras compartirle algo a nuestro público, puedes hacerlo. Igualmente, pues te agradezco mucho el espacio para poder visibilizar este tipo de información que creo que puede ser muy interesante para más que todo el público joven que no es consciente de todas las cosas que pueden haber detrás, tanto de redes sociales como de docencia. Y me gustaría invitarlos a que me sigan justamente en mis redes sociales. Me pueden encontrar como Mundo Electrónica en YouTube para contenido de ingeniería electrónica como tal. Mundo Electrónica en Facebook y TikTok para contenidos de reparaciones y electrónica general. Y en Instagram para ver cómo es mi trabajo en el día a día, desde los diseños que trabajo, cómo desarrollo la docencia, en general contenido muy express. Los espero por ahí.